Ok, Shalom, queridos amigos, una vez más, bienvenidos a nuestra clase, su clase, la clase que hoy tenemos y vamos a desarrollar es la clase del Shulchan Aruch. Esta clase va a ser un poquito corta, se los advierto. He estado con varios asuntos que resolver y en eso estoy. Posiblemente a finales de agosto no voy a poder dar clases. Es muy probable, tengo un viaje que realizar, ¿ok? Entonces, yo les voy a tener informados, ¿ok? Los voy a tener informados. Espero que hayan tenido un ayuno fácil, un ayuno con mucha intención. La verdad que es bien importante esto. Nosotros tengamos esto muy en cuenta. Todos los ayunos son importantes, todos. Al menos que usted no pueda ayunar, no se ayuna. No se dio esa clase acá porque ya se tocó hace años esa clase acá. Pero en el grupo de WhatsApp mandé todos los halajot con respecto a lo que es Tisha B'Av, todo lo que es referente al ayuno y mucho más, que este fue un ayuno saliendo de Shabbat a entrar a ayuno. Era algo muy especial, muy diferente. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta eso. Me disculpo, como menciono, no voy a poder dar la clase completamente la hora que siempre se tiene que dar, pero es por situaciones que tengo que resolver. Entonces, estoy en eso. Pero nada, vamos a comenzar la clase. La clase de hoy tenemos con la anterioridad. Esta clase, por favor, vamos a hacer esta dedicación a esta clase por Refuah Shelama, Refuah Guf, Refuah Gen Nefesh de Judith Bat Sara. Que sea su alma, su cuerpo y su espíritu completamente restaurado, que sus 248 órganos sean restaurados, que sus 248 tendones sean restaurados con mucha fuerza, que hayan refugio para ella. Ok. Bien. Como mencionamos en la clase anterior, si no me equivoco, estamos tocando el tema de la amida. Me disculparán que hoy, les soy honesto, he estado corriendo todo el día para ir para abajo resolviendo asuntos. Entonces, vamos a organizarnos un poquito mejor. Disculpen que lo haga ahorita durante la clase, pero no es mi costumbre. Bien. All right. Ok. Vamos a hacer un repaso, pequeño repaso que siempre me gusta hacer para las personas que tal vez están un poquito perdidas y por lo menos que cachen dónde es que estamos. Okay. Hablamos sobre la amida, en este caso, las verajot, todos los que están refiriéndose a ello. Hablamos modo de cómo se debe recitar la amida, que debe hacerse en voz baja, hacia dónde tenía que hacerse la tefilá, no es como donde se me ronque hacerlo, lo hago, no, tiene un lugar y una dirección a donde uno lo debe hacer. Y hablamos con respecto a las inclinaciones, pasos anteriores y posteriores que se deben hacer durante la amida. Ahora, si bien nosotros ya estamos en la amida, hay un tiempo en específico que nosotros debemos decir la amida. Este tiempo específico, tiempo fijado, podríamos decir en este caso, de la amida, debe uno decirlo en su tiempo prescrito. Pero vamos a entender un poquito de esto, ¿ok? El tiempo fijado para la amida es desde la salida del sol hasta
el final del primer tercio del día. ¿Ya? El tercio del día. Si pasó ese tercio del día, ya pasó el tercio del día, y hace su tefilá y hace su amidad durante cuando ya pasó ese tercio del día, puede aún cumplir con su obligación hasta el mediodía. O sea, quiero decir en este caso, puede hasta el mediodía cumple con su obligación, si lo hace así. Pero si su oración no tiene, en este caso, no tiene valor alguno, o sea, sí tiene valor, pero no tiene la fuerza, el koach, es como si aún no hubiera cumplido con su obligación, ¿ya? O sea, lo hizo, pero es válido y todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del primer tercio del día, si ya pasó el primer tercio, puede aún cumplir con su obligación hasta el mediodía. O sea, hasta el mediodía tenemos tiempo. Pero si su oración no tiene valor de una tefilá que se dijo en su tiempo debido, a eso es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Y dónde aprendemos esto? Nos lo menciona el Shulchan Aruch en el Simán 89, Seif 1. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la persona no le da tiempo de hacer la amidad en su debido tiempo, pero llegó hasta el mediodía y hizo su amidad al mediodía del día. Y entonces, ¿qué sucede? Esta tefilá se le es válida, pero no tiene la fuerza como cuando lo tiene que decir en su tiempo debido. ¿Sí? Esto es bien importante tenerlo en claro. Ahora, en caso de apremio, ¿qué sucede? Ajá, ¿qué sucede si hace la pregunta? ¿Qué sucede si yo tengo que salir temprano? ¿Qué debo hacer? Salir temprano, es un momento de apremio, que quiero salir temprano de viaje. Entonces, en el caso de apremio, por ejemplo, si ha de salir temprano de viaje, como estoy mencionando, puede alterar la amidad. Cuando empieza a aclarar, puede adelantar la amidad. Cuando empieza a aclarecer y para comenzar también el tiempo del Shema. O sea, que cuando ya está empezando a amanecer, usted puede decirlo. Que ese es el verdadero tiempo que uno debe decirlo, cuando está empezando a amanecer. ¿Ya? Y así nos lo menciona en el Oraj Haim, y los muy meticulosos, los muy mahmir en este asunto, lo hacen a esa hora. ¿Ya? Oraj Haim 89, Seif 80, sí, Simán 89, Seif 1, y así lo menciona también el Mishnah Berurah 4. Ahora, ya cuando estamos en la Amidad, hay 12, podríamos decir, secciones dentro de la Amidad, o bendiciones dentro de la Amidad, que se llama Morid Atal, y el otro es Mashib Aruach. Esto lo encontramos en el Oraj Haim 114, en el Simán 114. Ahora, necesito, como es ya de costumbre, estamos hablando de la tefilá, es de costumbre tener nuestro sidurim para poder entender esto. Como ya he dicho, aquí en la clase estamos utilizando el Birkat Shlomo, ya sabemos por qué motivos. Las personas, algunos están volviendo a incorporarse, hicieron un Baal Tshuva, ya están volviendo a casa, perdieron su costumbre de poder leer en hebreo. Pues aquí está este sidur que se le es fácil. O una persona que hizo su conversión y que le es difícil leer el hebreo, pues aquí está la transliteración para poderlo entender, y en español para que lo entienda mucho mejor. ¿Ok? Pero la tefilá siempre se debe hacer en hebreo. Siempre. Siempre se debe hacer en hebreo. ¿Ya? En la Shon Kodesh. Entonces, bien.
Vamos a la página en nuestro Sidur, en la página 64. Página 64. Ok. Para mientras, manténganlo ahí en esa página y vamos a empezar a entender qué es lo que estoy hablando. En la segunda verajá de la Midá, y en este caso, Atagibor, si se dan cuenta, en la página 164, donde dice poder de Hashem, poder de Dios, ¿no? Dice, Atagibor leolam Adonai mechayem et tibatara Oshiach. Allí, ¿qué quiere decir esto? Que hace descender el rocío. Vamos a entenderlo más o menos en español para que lo que dice. Tú eres todopoderoso por toda la eternidad. Hashem, tú eres quien resucita. Perdón, estoy equivocado. Sí. Ajá. Tú eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar. ¿Sí? Entonces, aquí ya empieza un pequeño advertencia o señalamiento en el Sidur, donde nos menciona, en este caso, y dice, ¿en qué momento debe decir la frase que sigue y en qué momento no se debe decir? ¿Ok? Vamos a entender esto mucho mejor. Donde dice, bendícenos y bendice este año con rocíos benévolos. Oh, perdón, me perdí. Entonces aquí nos dice, Modina tal, que hace descender el rocío, y en invierno, Mashiv Aruach Morid Ageshen, que hace soplar el viento y hace caer la lluvia. Entonces se menciona Modina tal desde el Musaf, del primer día de Pesach, como nos lo menciona en este caso en el Sidur, ahí lo dice específicamente, hasta la Amidad de Shacharit, de Shemini Atzeret, inclusive, ¿ok? Hasta el Shacharit de Shemini Atzeret. Ya hemos hablado de esta festividad. Ahora, se menciona Mashiv Aruach Morid Ageshem desde el Musaf de Shemini Atzeret hasta la Midá de Shacharit del primer día de Pesach, inclusive en ese día. Ahora, ¿qué sucede si por equivocación, jaja, yo hice, en vez de decir, vamos a entender un poquito, vamos al Sidur. Vamos a poner aquí el Sidur. Entonces, después de haber dicho Atar Gibora, Olam Adonai, Mehayem Meti, Atar Rabosh, ya viene lo que la estrofa que menciono, que hay que entender lo que dice la instrucción del Sidur, dice, en verano de Pesach hasta Shemini Atzeret se agrega la siguiente frase, la persona, si se equivocó, en vez de esta frase, dijo Mashiv Aruach, él sopla el viento, y se acordó una vez que ya dijo la bendición Baruch Hashem, deberá repetir la mirada desde el inicio. Esto es lo que tiene que hacer. O sea, prácticamente repetir la mirada desde el principio. ¿Ok? Ahora, ya en invierno, esto es lo que mencionamos, es morir a tal. Morir a tal. El que desciende el rocío. ¿Sí? Luego viene, si estamos en invierno, ¿y qué quiere decir esto? Cuando es invierno, regularmente es de Shemini Atzeret hasta Pesach, ¿ok? Se agrega la frase esta que es Mashiv Aruach Modim Ageshem, ¿sí? Si en vez de esta frase la persona dijo Modida tal, él hace responder el rocío. No es necesario, según la halajá, no es necesario que la persona regrese
a decir la Amida. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, cuando estamos en el verano, o sea, la transición de Pesach a Shemini Atzeret, nosotros debemos decir Moninata. O sea, esa transición. Pero desde Shemini Atzeret hasta Pesach, nosotros debemos decir Mashiv Aruach Morir Ageshem. Si yo me equivoqué estando entre el lapso de Pesach de Shemini Atzeret y dije morir a tal, tengo que repetir la amidad desde el principio. Pero si yo en la transición que fue desde Shemini Atzeret hasta Pesach y yo mencioné Moni Natal, no es necesario repetir la amidad. ¿Ok? Esto hay que tenerlo muy en claro. Esta transición siempre hay que tener cabal, específicamente entra uno Pesach, empieza a decir Unidad. Empieza Shemini Atzeret, inmediatamente uno dice Mashiv, Arua, Judid, Agesh. Muy importante esto. Bien. Ok. Ahora. Ahorita vamos a entrar. Ok. Ahora vamos a entrar a otro tema de parte de la amidad. Hay una sección también de la amidad que es bien importante ponerle mucha atención, por si no también vamos a tener que repetir la amida. Entonces, una es Barejenu y la otra es Barej Alenu. Y esto lo encontramos en el Shulchan Aruch. Todo lo que yo estoy trayendo acá es con las fuentes. No hay donde yo me esté sacando las fuentes de otro lado. Del Shulchan Aruch. En el Simán 117, para que ustedes lo busquen si quieren. O puedan ustedes dar los mekorot en cualquier momento. Ahora, dentro de nuestro Sidur, vamos a la página 68. Vamos a la página 68 de nuestro Sidur. Y yo. Precisamente ahí en esa sección vamos a encontrar, la primera es Barejenu y el segundo esto me dice Barej Alenu. ¿Okay? Es bien importante tenerlo muy en cuenta. Cuando estamos dentro de la amida, ponerle mucha atención. Dice, la novena verajá de la amida es en verano. En verano, ¿cuál debemos decir? En verano es Barejenu. Barejenu. Bendícenos. Y bendice este año con rocíos benéficos. Betalele razón. Y en invierno debemos decir Barej Alenu. Barej Alenu. Bendice este año y provee rocíos y lluvias y bendición. Betem tal umatar libraja. Entonces, se dice Barejeno desde abril del primer día de Hol Hamuel de Pesach hasta 60 días después de la Tekufá de Tishri.
Fecha que corresponde al 5, en este caso más o menos viene siendo entre 5 y 6 de diciembre, según va cambiando el calendario, ¿ya? Y luego se dice Alenu desde la fecha hasta Minjá de la víspera de Pesaj inclusive. Entonces, vamos a nuestro Sidur. Oye, vamos a seguir. Aquí hay algo que menciona muy importante, en este caso el Shulchan Aruch. Dice, en Eretz Israel empieza a decir Barej Alenu mucho antes de estas fechas. En este caso, el 7 de Heshvan en abril. Si un israelí se encuentra fuera de Eretz Israel, o si una persona que vive en la Galut, o sea, la diáspora, se encuentra en Eretz Israel, debe regirse según el estilo donde se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a Eretz Israel, me tengo que regir a la costumbre que está en Israel. ¿Ya? Si la persona que es israelí, judía israelí, y viene aquí a una sinagoga, acá a Estados Unidos, debe de regirse a la costumbre y a los horarios que se practica en cada comunidad. ¿Ya? Pero si un israelí salió de Eretz Israel después de 7 de Heshvan, habiendo ya comenzado a decir Barej Alenu, continúa diciendo, aunque en la comunidad donde reza dicen aún Barejenu. ¿Ya? Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Y viceversa. ¿Ya? Ok. Ahora, si por equivocación se dijo en verano Barej Alenu, Tental Umatar, hay que repetir la mida. Usted ya está bien concentrado, dijo toda su amidad, y cometió este pequeño error. Tiene que volver desde el inicio. ¿Ya? Si por equivocación dijo en verano, Bareja Lenu, Tental matar, hay que repetir la mirada correctamente. Si dijo en invierno Barejenu y solo se acordó cuando acabó la amidad, hay que repetir toda correctamente la amidad. No es solo rezar, como digo siempre, hay que saber rezar. Disculpen que utilice este término muy coloquial, pero no se debe rezar a lo loco. Debe saber qué está rezando, en qué momento se dice cada bendición, y si no, le toca que regresarse, porque si no hizo lo que correspondía hacer, no cumplió con su obligación. Es como que si no hubiera hecho su tefila. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si aún está en Shema Kolenu, intercala esta verajá, tental umatar libraja. Si se acordó cuando ya llegó después de Retze, regresa a Barej Alenu y sigue la amida. Si se acordó solo al acabar la amida, después de decir el segundo y Yule Ratzon, aún si no retrocedió los 3 pasos, cuando ya uno terminó la amida, ¿se recuerdan? Dando 3 pasos. Si aún no retrocedió los 3 pasos, vuelve a recitar la amida como corresponde. O sea que no se salva. Debe hacerlo bien. Debe repetirlo. Entonces, vamos a nuestro siglo. Página 67.
Vamos a empezar por las leyes, en este caso, los reglamentos que nos dice en este caso el SIDUR. ¿Ok? En verano, o la halajá, en este caso, en verano, desde Pesaj hasta el 5 de diciembre, ¿sí? Ahí mismo lo dice. Se recita la bendición que comienza por la palabra Barej Adonai, Barjenu Adonai. Dice, bendícenos Hashem. Ahora, si la persona se equivocó y en vez de esta bendición dijo la que comienza por las palabras Barej Alenu, ¿sí? Disculpe que sea repetitivo. Yo sé que a veces es fastidiosa la halajá, pero es importante saber. Si las palabras dijo Barej Alenu, bendice para nosotros, en tal caso se acordó de su error antes de terminar la amida, debe agregar, debe regresar y decirla. ¿Ok? Pero si ya terminó la amida, deberá repetir toda la amida desde el inicio. Desde el inicio. ¿Y cuál es esta verja que dice? Lo vamos a decir. Barejenu Hashem Eloheinu bechol maseh yadenu barej shenatenu betalele ratzon beraja uvda uti, etcétera, etcétera. Y termina en Baruch Hashem mebarej hashanim. ¿Ya? En eso termina. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora sí, estamos en verano. No digo ser en invierno. En invierno. Desde el 5 de diciembre hasta el rezo de Minjá de la víspera de Pesaj, en vez de la bendición anterior, se dice la siguiente. Si la persona se equivocó, en vez de dar esta o decir esta bendición y dijo Barejenu, bendícenos, si se acordó antes de terminar la bendición, deberá simplemente regresar, simplemente agregar, perdón, la frase Betem tal umatar libraja. ¿Y qué quiere decir esto? Otorga rocío y lluvia para nosotros. Si ya concluyó esta bendición, pero aún no ha comenzado la siguiente bendición, deberá decir esta frase ahí mismo. Otros lugares donde puede agregar esta frase están indicados más adelante. Si ya concluyó la amidad, debe repetir la amidad desde el inicio. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la página 71 de nuestro SIDUR. Sí, ahora vamos a la página 71. Ok. Al final, ¿sí? Aquí nos dice, si en invierno, desde el 5 de diciembre hasta el rezo de Minjá, de la víspera de Pesaj, la persona se equivocó y en vez de decir Barej Alenu, bendice para nosotros, la persona dijo Barejenu, bendícenos, pues puede insertar aquí esta frase. ¿Cuál es la frase que debe insertar? Es Beten tal umatzar libraja. Otorga rocillas y lluvia para bendición. Hagan este pequeño, podemos decir, anotación en su SIDUR, si ustedes quieren ponerle en la página 68, donde está la halajot de lo que es Barej Alenu, póngale página 71, por si usted se olvidó, ¿sí? Y la página 71, pónganle como cita la página 68
precisamente donde es Barej Alenu. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok, una pequeña anotación. Ojo, ojo con esto. No manchen su sidur con lapicero. No manchen su sidur o libros sagrados con lapicero. Hagan una pequeña, podemos decir, seña con un lápiz, pequeña seña solo para poderle hacer el recordatorio. Los libros sagrados no se rayan, no se manchan, no se subrayan, no se, o sea, si usted quiere hacerlo, sáquele copia y haga sus anotaciones si usted quiere. O pongan ahí en un pequeño papel a un lado. No se debe manchar los libros. ¿Ok? En mi opinión. Tal vez algunos rabinos son más indulgentes, pero yo soy muy estricto en ese sentido. Ok. Bien. Ya aclarado este asunto, vamos a la Hazara. ¿Alguien sabe qué es la Hazara? La Hazara es la repetición de la amidad. Y esta se debe hacer solamente cuando hay un minyan. La repetición de la amidad. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a entender esto. La Hazara o repetición de la amidad. Y en este caso, el Shaliach Tzibur o el Hazán que está dirigiendo los rezos o el rabino, ya que a veces hay comunidades que no tienen, en este caso, un Hazán o un Shaliach Tzibur que sea experto o entendido o enseñado en cómo hacer las oraciones. El rabino hace este papel dentro de las comunidades o dentro de las sinagogas. Entonces, él hace la repetición de la mirada a lo que nosotros debemos decir en hebreo, la Hazara. Repetición de la amida. Entonces, vamos a entender un poquito eso. Nuestros sabios fijaron, y esto le encontramos su mejor de la repetición de la amida en el Shulchan Aruch, en Orah Chaim, Simán 24. ¿Okay? Para que vayan entendiendo esto. Bueno, nuestros jajamín fijaron la repetición de la Hazara. En este caso, repetición, o sea, la Hazara, la repetición de la amida. En voz alta. Si se recuerdan que cuando está uno y entra a la amida, uno lo hace silenciosamente, que solo sea audible a sus oídos, no a su vecino, ¿sí? A sus oídos. Y hay personas que ni siquiera hacen ruido, solo mueven sus labios. Pero lo más recomendable, dice, de que haga que se escuche su propia voz, solo él mismo, como que estuviera susurrando prácticamente. Ahora, la Hazara es lo contrario. La repetición de la midá se dice en voz alta y quien dirige esto es ya sea el Shaliach Sibur, el Hassan o el rabino que estén conduciendo la tefilá. ¿Ok? Por ende, nuestros jajamim establecieron la repetición de la Hazara en voz alta de la midá por el oficiante, en este caso el Hassan, a fin que aquellos que no saben rezar puedan escuchar la Hazara y cumplir con su hiyuv, con su obligación. O sea, ¿a quiénes nos estamos refiriendo, queridos amigos? Nos estamos refiriendo a aquellas personas que no son letradas, que no saben cómo leer, tal vez. O tal vez, en este caso, una persona que es ciega y él pueda escuchar. ¿Ya? A una persona que no sabe ni rezar, entonces él puede escuchar.
y cumpla con su obligación con su hidur. Ahora, todos los fieles, tanto aquellos que no saben decir su oración como aquellos que sí lo saben decir, tienen la obligación de escuchar dicha hazara, o sea, dicha repetición con gran kavaná, con intención, como cuando lo estaban haciendo silencio, en una forma, cuando estaban haciendo en forma de silencio o silenciosamente. Y tienen que responder al Hassan, todos, o sea, en este caso, el Minyan, al mismo tiempo, Baruch Shemo, a cada bendición y amén. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a empezar por la primera verajá, y está en la página 64. Entonces empieza Baruch Ata Hashem, y ahí la persona dice Baruch Shemo, y etcétera, 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 y termina con Baruch Ata Adonai Magen Adonai Magen Abraham, y todos dicen amén. ¿Ya? Todos responden amén. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, el Hassan, queridos estudiantes, queridos amigos, repite la amidad en Shaharit, en Musaf y en Minja. ¿Ya? Debe repetirlo. Pero no se repite en Arbit, en la noche. ¿Ya? O sea, en el rezo de Shaharit, en el rezo de Minja y en el Musaf. ¿Ya? Se debe repetir. Esta Hazara tiene para los que escuchan debidamente el valor de una tefilá en sí, y con ella se completa la amidad. Y así nos lo menciona en este caso el Ben Ishai, primer año, Terumá, en nombre del Ariá Kadosh. Entonces, recordemos esto, repasemos esto bien importante. La amidad, es más, la Hazara o repetición de la amidad debe decirse en voz alta y tiene que haber minyan, ¿sí? Aparte de, se dice solamente en Shaharit, en Minja y en el Musab, ¿ok? Ahora, la Hazara, algunas personas, y esto va a depender de algunas comunidades, pero en las comunidades sefardíes, nuestra costumbre es estar de pie en la repetición de la Amidá o en la Hazara. Ahora, ¿qué sucede si la persona es un poco débil, una persona poco enferma? Se puede sentar, podemos ser indulgentes con ella. Entonces, y debe tener cuidado de no estar sentado a menos de 2 metros del Hassan. Eso tiene que tener muy cuidadoso esa persona. ¿Ok? Ahora, durante la Hazara, el Hassan, ok, durante la Hazara, durante el Hassan, está prohibido hablar o distraerse entre la Hazara, o sea, cuando se está repitiendo, está prohibido.
A veces es tan desagradable, queridos amigos, que una persona venga y están haciendo la repetición, en este caso la azará, y que viene otro, mira, que no sé qué hablar, no, ni por jalajá, ni por preguntar, ni por la parashá, es, honestamente, evítense que los vean feos, no lo hagan. Hay comunidades muy estrictas con respecto a la vida, muy estrictas. Por eso digo, va a depender de algunas comunidades, algunas son más indulgentes en este asunto, pero nuestra costumbre como sefardín, nosotros somos estrictos en este asunto. ¿Por qué? Porque se está hablando palabras sagradas y se está rezando a Hashem. Entonces, está prohibido hablar o distraerse o perder su atención a lo que se está rezando por parte del Hassan. Incluso para estudio de Torah. Y con más razón hay que cuidarse mucho de no hablar conversaciones profanas y fútiles. Hablar durante la azará significa, oiga, esto es algo serio, significa no hacer caso a las alabanzas a Hashem que el Hassan pronuncia, lo que constituye un gravísimo, gravísimo pecado que es causa de destrucción de las sinagogas. Hashbe Shalom. Lo aleino. Hay que tener mucho cuidado con este asunto. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos en Orah Haim 124. Y también lo menciona Mishnah Berurah 27, citando a Eliyahu Rabá en nombre de Kol. Ahora, y con esto vamos a finalizar la clase. En caso de que el tiempo limite, o sea, perdón, en caso del tiempo límite de la midá está por pasar, o bien si se teme que no va a permanecer 10 personas en la azará, como mencioné en la midá, debe haber un minion. El Hassan dice directamente la amidad en voz baja, perdón, en voz alta, sin recitar primero en voz baja, como es la costumbre. O sea, ¿qué sucede? A veces hay personas, y esta es una mala costumbre, no lo hagan. Si usted fue a rezar, querido amigo, a la sinagoga, fue a eso. Quédese, comparte y ayuda a su rabino, ayuda a su comunidad a hacer las tefilot. No se salga en medio de la amida. Termine como debe ser. Pero si hay muchas cosas que se apremien, por ejemplo, hay una situación que apremien, entonces el Hassan, ¿qué deberá hacer? El Hassan vendrá y hará la Hazara, podríamos decir en voz alta, ¿ya? Primero en voz, el Hassan dice directamente la mirada en voz alta sin recitar primero en voz baja, como es la costumbre. Ahora, el cajal sigue la voz, la cajal en este caso lo seguirá en voz baja, palabra por palabra que repite el Hassan, diciendo juntos la Kedushá. Luego sigue el Hassan con voz alta hasta Halel Hakadosh y todos siguen la amidad en voz baja hasta el final. Y así nos lo menciona en este caso el Orah Haim en Simán 124, 6.2, y en esto está de acuerdo también el Ramá. ¿Dudas y consultas con respecto a la clase? Adelante. A ver, abran micrófonos. ¿No dudas? ¿No consultas? ¿No? Ok, perfecto. David, ¿cómo estamos? Todo claro hasta el momento. Perfecto, excelente.
Sí. La Kedushá no se hace en Arbit. La Kedushá se dice en Arbit. Se dice en Arbit Sí. y en Shacharit. Shacharit, Arbit, todos se dicen. O sea, ahorita vamos a entender, y eso va a ser la próxima clase. Va a ser la próxima clase. Eso lo tenemos ahí muy en claro. Ahorita la siguiente clase va a ser, vamos a hablar con respecto a la Kedusha. ¿Ok? Sí, adelante, Johanan. Yo tengo una duda y con la clase está todo perfecto. Ok. Yo tengo una duda para saber si tenemos alguna costumbre en especial y para que poderla, me la puedan enseñar. Tengo una duda. Y está en la página 45 del Sidur, en Ashrei, el Salmo 145, cuando decimos específicamente, Oteja es Yadeja, Umafria, Lejol, Jair, Rezón. ¿Cuál es tu putarra? Nosotros como sefaradí tenemos alguna costumbre cuando hacemos cuando decimos, recitamos Poteja, Yadeja, Umafria, Lejol, Jair, Rezón, Tzadika, Hashem, etcétera, etcétera. Sí. O sea, la costumbre es para los hombres, ¿sí? Para los hombres. Tenemos puesto el tefilín, ¿sí? Se toca el tefilín del brazo, luego de la cabeza, y ya. Eso es todo. Hay otros que tienen la costumbre, y esta es mi costumbre, es, tocamos el brazo, el tefilín del brazo, de la cabeza, ojos, boca, y ya. Sí. Porque ahí dice, en este caso, Potea, Yadeja, Umashbia, Jorjai, Razón, Tadir Hashem, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Tú abres tu mano y satisfaces los deseos de todo ser vivo. ¿Sí? Entonces, esta es la costumbre. Esta es la costumbre. ¿Okay? ¿Sí? All right. Si no hay dudas, no hay consultas, dejamos la clase el día de hoy. Sí, mira que si nos tiramos la hora. Mil disculpas, como dije, no estaba un poquito desorganizado, pero espero que haya sido cómoda la clase y entendible. Espero que sí. Entonces, sé que no es ajeno lo que estoy diciendo a las personas que están acá, que ya tienen la costumbre, pero para las personas que por primera vez ven nuestros videos y que están empezando a entender todo lo que es el judaísmo o tal vez están haciendo su proceso de conversión, les está ayudando estas clases. Por lo menos es un repaso claro, sencillo, sin tanto protocolo, podríamos decir, a una forma que sea entendible a la audiencia. Así que regálanos un like. No es tan difícil darnos un like. No peleamos por los likes. Aquí prácticamente no estamos cobrando la clase. Regálanos un like para poder expandir, en este caso, la Torah a todo mundo. Y esto es bien importante porque las personas también, tal vez no son judías, pero quieren aprender de nuestras costumbres y saber quiénes somos. Baruch Hashem, esto es importante. Así que fuerte abrazo. Me despido, su amigo Johanan Levi. Shalom Kaltu. Laila Tov.